El general Felipe Ángeles, viéndolo ahorita en una biografía corta y después un poco más profusa, nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 13 de junio de 1869. Sus padres fueron Felipe Ángeles y Juana Ramírez. Su padre ostentó el grado de coronel. Además participó en la Guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848, en la Intervención Francesa de 1862 a 1867. Felipe Ángeles llevó a cabo la instrucción primaria de Huejutla y posteriormente, a la edad de 14 años, en 1883, ingresó en el Colegio Militar, del que egresó como uno de los más prominentes artilleros que ha dado el país. Asimismo, compartió sus conocimientos en el mismo recinto donde se desempeñó como profesor y director. Durante el gobierno revolucionario de Francisco I. Madero, desarrolló una campaña militar de alto humanitarismo contra la rebelión zapatista y después fue asesinato del mandatario. Abrazó la causa constitucionalista como revolucionario. Sus fuertes convicciones de justicia social le obligaron a tomar partido por uno de los proyectos que enarbola Francisco Villa, con quien simpatizó. Esta combinación del guerrillero con el militar profesional les permitió lograr las mejores victorias en diversas batallas de la revolución, entre las que destaca la toma de Zacatecas. El ideal democrático de Ángeles comulgaba con el de Madero, lo que le motivó el distanciamiento entre Ángeles y Villa, de tal manera que al ser derrotados los villistas en abril de 1915, el general Ángeles siguió a su lado hasta que se exilia en los Estados Unidos en octubre de ese mismo año. En 1918 regresa con Villa, pero al poco tiempo se separa de él y, traicionado por uno de sus compañeros, es aprehendido, sujeto a consejo de guerra y es fusilado el 26 de noviembre de 1919 en la ciudad de Chihuahua. La figura de Felipe Ángeles es un ejemplo de patriotismo por su lealtad a las instituciones nacionales legalmente constituidas. En este ya 102 años del aniversario luctuoso del general Felipe Ángeles, como lo vimos, el 19 de noviembre de 1919 Felipe Ángeles fue fusilado en el cuartel 21º del Regimiento de Caballería de Chihuahua, luego de enfrentarse a la traición. De acuerdo con los periódicos de la época, Ángeles mostró serenidad en el momento de su ejecución y fue él mismo quien eligió el lugar donde recibiría la muerte, negándose a que le vendaran los ojos. Esta entereza y convencimiento de hacer frente a las circunstancias fueron características que acompañaron a Felipe Ángeles a lo largo de las diferentes etapas de su vida. Desde que se formó en el ejército porfiriano, pasando por su nombramiento como oficial federal de alto rango durante el maderismo, hasta su participación en la lucha armada como revolucionario. Felipe Ángeles nació ese 13 de junio de 1868 en el pueblo de Zacualtipán, Hidalgo, en un recién creado estado, y en medio de un México agitado por las invasiones extranjeras y la transformación política y social. Su madre fue Juana Ramírez y su padre Felipe Ángeles Melo, quien ostentó el grado de coronel y participó en la Guerra México-Estados Unidos y en la Intervención Francesa. Las labores de su padre ocasionaron que la familia se asentara en diversos lugares, pero Felipe Ángeles logró realizar su educación primaria en Huejutla para después ingresar a este Instituto Libertario de Pachuca al cumplir cerca de 14 años, ingresando becado al Colegio Militar del Castillo de Chapultepec, donde demostró vocación para el estudio y destacó como intelectual, centrándose en la teoría y en la escritura de artículos y libros. Además, se egresó como uno de los más ágiles y sobresalientes artilleros del país. Fue profesor de matemáticas y otras disciplinas en la Escuela Militar de Aspirantes. Como profesor se interesó en la pedagogía al apelar la necesidad de una reforma en la educación que se recibía en el colegio militar, apostando por una educación humanista centrada en el libre albedrío, en oposición a la educación militar caracterizada por la disciplina exacerbada. Dice, el afán de superación intelectual es una de las características de Ángeles y un elemento clave de su trayectoria poco común. Por un lado fue y se asumió profundamente militar, pero jamás decayó en la imperiosa necesidad vital, espiritual, ética del pensamiento libre. Así señaló la investigadora Odile Wilpine
en su ensayo el general Felipe Ángeles, Humanismo y Educación Militar. Mientras se encontraba en Europa, en México estalló la revolución. Felipe Ángeles fue convocado por Madero de regreso al país para ser nombrado director del Colegio Militar y nombrado general brigadier. Francisco I. Madero le confió una campaña en contra de la rebelión zapatista, por lo que Ángeles trazó una estrategia conciliadora que le buscaba instaurar la paz en la región sur del país, tras la promulgación del Plan de Ayala por parte de Emiliano Zapata. La labor de Felipe Ángeles fue de pacificación, ya que se diferenciaba de la estrategia de represión y exterminio emprendida por Juvencio Robles, estratema que solo avivaba la más rebelión zapatista. Por el contrario, Ángeles consiguió que Zapata aceptara entrevistas y diálogos, y dejó de manera tácita su intención de terminar con los métodos represivos quienes lo antecedieron, pues buscaba una tarea de sosiego y progreso. Ángeles llevó a cabo lo que podría llamarse una guerra de caballero y suspendió casi todas las represalias contra la población civil. Los prisioneros eran bien tratados y no ejecutados. Su actuación pacificadora en una primera etapa dio resultados reconocidos, señala Odile Wilpain, quien asegura que Felipe Ángeles fue un intelectual y que apostaba por el humanismo y la educación como una forma de transformación rumbo al progreso. Tras el golpe de Estado militar orquestado por Victoriano Huerta y conocido como la Decena Trágica, y debido a su lealtad a la lucha maderista, Felipe Ángeles fue detenido junto a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Sin embargo, gracias a su prestigio y arraigo militar, no fue fusilado. Felipe Ángeles fue exiliado a Francia, donde vivió hasta su regreso al país en 1913. Una vez de vuelta en México se unió a la lucha constitucionalista liderada por Venustiano Carranza, quien lo nombró secretario de guerra y posteriormente solo subsecretario. En 1914 se une a las filas de Francisco Villa y su ejército en la División Norte, iniciando una estrecha relación con Villa, quien demostró lealtad enfrentándose a sus antiguos aliados, y así Felipe Ángeles se convirtió en un hombre de confianza para Villa. En su trayectoria y experiencia como guerrillero y militar, le permitieron obtener la victoria en diversas batallas, entre las que destaca la toma de Zacatecas, ocasión en la que el general Francisco Villa venció a las fuerzas del entonces presidente Victoriano Huerta el 23 de junio de 1914. También destacan las batallas de Torreón y de San Pedro de las Colonias, las cuales contribuyeron a la derrota militar del huertismo. Tras el triunfo del constitucionalismo, Felipe Ángeles fue al exilio en Estados Unidos nuevamente, en 1916, regresando en 1918 a México para continuar al lado de Villa, hasta que, como resultado de una traición, fue capturado en noviembre de 1919 y condenado a esa pena capital. Finalmente murió fusilado el 26 de noviembre de 1919, hace 102 años, en el cuartel del 21º Regimiento de Caballería en la ciudad de Chihuahua, y es por eso que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador lo condecora, lo homenajea, poniéndolo como nombre en uno de los aeropuertos más importantes no solamente de México, sino del mundo, el llamado Aeropuerto Felipe Ángeles, que por tantos años se llamó Aeropuerto de Santa Lucía, y que tendrá las acciones bilaterales de estar siguiendo sirviendo de hangares y para despegue y tratamiento de aviones militares, pero sobre todo en el aspecto de la aviación civil, donde tantos turistas nacionales y extranjeros disfrutarán de su magnitud, de un aeropuerto muy bien hecho, con muy buen gusto.